Profe, ¿cómo era la real menos la presupuestada por el precio? Mira, ahí estoy mostrando, ¿se ve la lámina, cierto? ¿Se ve la PPT? Sí, profe. Ya, acá está la respuesta del 2, donde tenemos las unidades reales vendidas, las unidades según presupuesto, la diferencia entre ellas, el precio real, y la desviación entonces la calculamos al multiplicar la diferencia de las unidades por el precio real. Ya, profe, ahora sí. Ese era el dato que me faltaba para poder continuar lo otro, en verdad. Así que no me pude seguir. Porque los otros, claro, el impacto total, necesitabas ese dato para saber exactamente cuál es el impacto. Pero el cuarto, No, no, el cuarto no seguí, profe. Que pensé que iban todos de la mano. ya, La contribución, quizás me la van a pedir, no pude. ya. Pero como te digo, cuando se puede calcular de dos formas, recuerden que esto no es generalizado para todas las empresas y depende también de la información que tengamos. En este caso, que no teníamos la contribución, utilizamos el precio. Revisa cómo calcularías el 4 y la próxima clase vemos si es que lo hiciste bien o te complicaste y te cuento cómo es la solución. Profe, y no lo Ya, podemos, muchas gracias. profe, no lo podemos ver hoy día, o tiene planificado otra cosa para la clase. Francisco, lo que pasa es que mi idea de ver, yo tengo esa PPT que ustedes están viendo ahora, pero yo no se las quiero explicar sin que ustedes por lo menos intenten hacer los ejercicios. Entonces, si por ejemplo tú avanzaste así como Enzo me dijo, pucha, profe, quedé aquí porque no supe, porque no tenía la contribución marginal. Entonces yo le estoy respondiendo específicamente donde él se complicó. Pero si yo ahora reviso el ejercicio y les digo cómo se hace, ¿dónde está el trabajo de ustedes? Ya, profe, se entiende. Pero yo igual tengo una duda, profe. En el 2, a qué tipo de variación se corresponde? Porque yo lo estaba haciendo por una desviación según el volumen, pero es que igual como que me confundí. Y por lo que vi usted, la tabla que ocupó no era la misma de la desviación por volumen. La tabla dices tú esta que estoy mostrando acá. Sí, profe. Ahí, ¿a qué desviación corresponde? O sea, sí, ¿a qué desviación corresponde? La desviación es al ingreso, esa es la que te están pidiendo. ¿Sí? ¿Cuál es la desviación con respecto al ingreso? Pero es en relación a las unidades vendidas, que también es el volumen de venta, es lo mismo que en el otro caso, que habla del volumen de venta, aquí estamos hablando de unidades vendidas. Pero en la práctica es lo mismo, porque lo que hacíamos también en el otro era hacer la resta entre lo real y lo presupuestado, pero lo multiplicábamos por la contribución marginal, que es ahí donde Enzo se confundió, porque acá no teníamos ese valor. Ah, ya, profe. O sea, es como la misma fórmula que de la tabla anterior, pero aplicada en la unidad vendida. Claro. Ya. Y después entonces lo que tienen que hacer en la pregunta 3 es decir, ¿cuál es el impacto total? El impacto por la desviación de ingresos asociada al precio y la desviación de ingresos asociada a las unidades vendidas. Esa es la respuesta de la 3. Y ahí ustedes me van a decir, la desviación es favorable en tanto o desfavorable en tanto. Y la cuarta tiene que ver con los porcentajes, con la mezcla, con la distribución de las ventas de cada uno de los productos según el presupuesto. Y eso es lo que está pidiendo el punto 4. Pero Ya, recuerden que además de calcular el valor, la idea es que ustedes me digan qué pasó.
¿Por qué la desviación es favorable? ¿Por qué la desviación es desfavorable? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado tanto en el mercado como a lo mejor en procesos internos de la empresa que afectó al valor obtenido de acuerdo a lo presupuestado? Profe, en la 1, la diferencia, yo personalmente, se produce a consecuencia de disminuir el precio del producto A, que es el más caro de los cuatro. Entonces, puede ser que la empresa haya disminuido el precio para poder vender más y aumentar el precio del producto B, que es el que mayores ventas genera de todo. Pero no sé si está bien. Pero ¿por qué, por ejemplo, podría haber vendido el producto A un menor precio? Para poder eh, competir. Esas son las explicaciones o la argumentación que yo les pido cuando se hace la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se provocó esta diferencia? Ustedes me tienen que decir, son supuestos, chiquillos. Por ejemplo, lo que tú dices, la empresa disminuyó el precio del producto A. Sí, eso está claro, es cosa de mirar los números, ¿cierto? Pero ahí ustedes me tienen que decir, lo puede haber disminuido debido a que a lo mejor el precio que había fijado en el presupuesto era muy alto en relación a los precios de la competencia. A lo mejor disminuyó los precios para captar una mayor cantidad de clientes. Lo mismo para el B. ¿Por qué pudo haber aumentado el precio de B? Porque si bien, ¿qué me podrían decir ustedes de esta variación, de esta desviación de ingreso social precio de venta? ¿Qué conclusión podrían sacar en general, no por producto? Que fue positivo para la empresa. Fue favorable, ¿cierto? Fue favorable en total. Pero ¿qué pasó con cada uno de los productos? En A es desfavorable, en B es favorable y en nula en C y D. Claro, pero cuando me responden en la prueba, no me basta con que me digan en total fue desfavorable para A, fue favorable para B, porque eso yo lo puedo ver. Con ver la tabla, yo ya lo sé, porque tengo valores positivos y valores negativos. Entonces, cuando ustedes argumenten en la prueba y lo que yo les voy a evaluar, va a ser el por qué creen ustedes que fue favorable y el por qué creen ustedes que fue desfavorable. Pero profe, en el B quizás al final el aumento del precio fue por que había más demanda de parte de los clientes y eso igual generó que vendieran, es el que más se vendiera, que son 2.500. Entonces por eso igual se generó una desviación positiva. Claro, podría ser, ¿cierto? Eso podría ser una buena razón que ustedes me podrían dar en la prueba. O me podrían decir cómo la empresa tuvo que bajar el valor del precio del producto A, evaluó a lo mejor la posibilidad de subir el precio de alguno de los otros productos que tenía mayor demanda, como el B, para poder de alguna forma cubrir esa desviación y esa diferencia que estaba obteniendo en el producto A. También podría ser, ¿o no? Sí, profe. Y después cuando hagan el 3 con el impacto total, ahí el análisis es más completo, porque ahí la idea es que ustedes digan, es como más como lo que dijo Francisco, que relacionó las unidades vendidas con el precio de venta. Entonces, en el 3 ya podrían argumentar incluyendo las dos variables.
o las dos desviaciones del punto 1 y 2. Profe, pero en el 3 solamente sería un análisis, no sería hacer una tabla. Sería una tabla, Francisco, pero una tabla como una especie de tabla resumen, donde diga, ¿se acuerdan cómo la escribimos en clase? Que decía desviación del ingreso por venta, producto A, producto B, tanto. Variación del ingreso por unidades vendidas, producto A, producto B, tanto. Y después había un total. Profe, era como el informe de resumen de desempeño, ¿eso? Claro. Entonces el 3 también va a llevar una tabla y en la tabla va a incluir las dos desviaciones del punto 1 y el punto 2, pero ahí va a figurar un total, como el total de la desviación de ingreso. El total de la desviación de ingreso provocada por estos dos factores. Ya, pero miren, chiquillos, no crean que yo me estoy negando a mostrar el desarrollo y que no se los voy a mostrar nunca, pero me interesa que ustedes lo hagan. Era el objetivo de la clase anterior. Esta clase voy a hacer lo mismo. Los voy a dejar también con otro ejercicio, que también lo podemos revisar de esta forma, pero mi intención es que ustedes me digan esto que estamos hablando ahora. Profe, es que aquí no supe cómo hacerlo o llegué hasta este punto, que ustedes me muestren cómo avanzaron y que ustedes me digan, profe, mire, obtuve esto, ¿está bien o está mal? O estoy planteando estas conclusiones. ¿Está bien la justificación? Porque si ustedes lo hacen solos, van a poder evaluar ustedes y también voy a poder evaluar yo si se está entendiendo bien. Y si no se está entendiendo bien, les va a quedar mucho más claro cuando yo les entregue la respuesta, el cómo se hacía, porque ustedes ya hicieron un análisis anterior. No sé si me explico. Sí, profe. Entonces, Profe, por ujú. ejemplo, si usted en la prueba, si hay que hacer una variación de volumen o de mezcla, ¿usted lo va a pedir explícitamente o implícitamente? O sea, me refiero a que hay explícitamente. Pero, por ejemplo, variación de mezcla es el 4 también, Francisco, que Sí, habla de por porcentaje la de proporción. variación. ¿Cómo, perdón? Por la proporción, ¿cierto? Claro, claro. Yo le subí al LMS la clase de hoy y también le subí un PDF con un caso. No sé si entraron al LMS antes de comenzar la clase, pero el caso que está ahí, la idea es aplicar, ¿se acuerdan que vimos desviaciones por gastos también? La idea es que también apliquen eso y que apliquen lo que vamos a comenzar a ver hoy, que tiene que ver con los informes de análisis de desviaciones. Entonces, el objetivo, esta clase también va a ser más corta como la clase anterior, con el objetivo de que ustedes se queden trabajando en el caso que les subí y la clase del lunes, la idea es hacer lo mismo que hicimos ahora. ¿Cómo les fue con el caso? ¿Cuáles son sus dudas? Como al parecer muy pocos vieron el caso, el primero, si tienen dudas del primer caso y del segundo, también las podemos ver el lunes, no hay problema, pero por favor, véanlo. Por último, revisen si es que se entiende o qué dudas tienen. ¿Ya? Ya, profe. No sé si tienen alguna otra duda, algún comentario, o partimos con la clase de hoy.
¿Partimos? Se ve la PPT, ¿cierto? Sí, profe. Ya. La clase pasada entonces vimos algunos tipos de desviaciones más comunes, más usados, y quedamos en los informes de análisis de desviaciones. Los informes de análisis de desviaciones se elaboran para que el responsable de cada división o de cada área, de cada departamento dentro de la empresa, conozca el detalle de las partidas que están experimentando alguna desviación. Y estas desviaciones, como vimos, pueden ser expresadas en porcentaje o también en unidades monetarias. ¿Cuál es la finalidad de informar las desviaciones? Es que el responsable de esta unidad pueda tomar las acciones necesarias y oportunas para corregir el camino que se está llevando a cabo en el caso de que la desviación sea desfavorable, tomar las decisiones para poder corregir las acciones y dirigirlas hacia el cumplimiento de los objetivos y el cumplimiento de los presupuestos. Dependiendo de la organización, dependiendo de la actividad que desarrolla, de qué es lo que busca controlar, van a ser los informes que se elaboren. Por lo tanto, los informes en general son distintos dependiendo de la organización. Por lo tanto, lo que vamos a ver en las láminas que siguen, tómenlo como una aproximación de lo que pueden ser los informes, como ejemplos a modo general de los informes, cómo se pueden elaborar. Ya que, como les decía, la complejidad y la minuciosidad que tengan estos es muy amplia y depende principalmente del responsable, del encargado, de las personas que trabajan dentro de la organización y también de la organización en sí misma. Por lo tanto, siempre los informes se van a adecuar al usuario final. Puede ser que, por ejemplo, un gerente de cierta área le gusta un informe de una forma y si ese gerente se va y es reemplazado por otro, a lo mejor ese nuevo gerente o nuevo jefe va a pedir un informe que tenga otras características. Entonces, por eso les decía que es muy variable cómo los informes se pueden elaborar. Tenemos, por ejemplo, en la figura una comparación de una empresa donde está plasmando el resultado obtenido, resultado real obtenido en un trimestre, y lo está comparando con el presupuesto para ese trimestre y con el real del primer trimestre, pero para el ejercicio anterior. Podemos ver entonces que tiene las cuentas de pérdidas y ganancias, todo lo que son los ingresos, los aprovisionamientos, ingresos de explotación, gastos de personal, gastos de explotación, los resultados de explotación, ingresos financieros, gastos financieros, resultados financieros, resultado antes de impuestos sobre los beneficios y el resultado final del ejercicio. Tenemos entonces en la primera columna los resultados reales para el primer trimestre del ejercicio actual, lo presupuestado para ese ejercicio y lo real del ejercicio anterior. Y en base a esto entonces calculamos las desviaciones, primero con respecto al presupuesto, el porcentaje de desviación respecto al presupuesto y en la última columna tenemos el porcentaje de desviación con respecto al ejercicio anterior. Ahora, como podemos ver acá, el porcentaje de desviación con respecto al presupuesto, ¿qué dirían ustedes al ver estos números? De la columna que estoy destacando, el porcentaje de desviación respecto al presupuesto. ¿Cómo le fue a esta organización comparándose con el presupuesto?
Le fue realmente mal y hay que analizar todos sus puntos más críticos que tienen puesto al lado con la acción de analizar. Igual me parece raro los resultados antes de impuestos y sobre los beneficios. Eso no se analizan porque obviamente es la suma de todos los anteriores, ¿cierto? Claro, por eso. Y lo mismo que el resultado de explotación que sale acá, tampoco es necesario analizar, porque eso es parte como de la operación contable. Lo que hay que analizar es por qué fue bajo el importe de las ventas, por qué es bajo en cuanto al aprovisionamiento, en los gastos de personal, en los gastos de explotación. Por eso pueden analizar ahí, porque ahí hay que ver, hay que hacerle doble clic, digámoslo así, hay que ver el detalle de qué pasó, qué no cumplimos con respecto al presupuesto. ¿Y qué pasa con respecto al ejercicio del año anterior? ¿Cómo fueron los resultados en comparación con el ejercicio anterior? ¿Buenos o malos? No sé, profe, si esa desviación es se supone que es lo que no se cumplió, ¿cierto? Profe, aunque el presente sea peor, no sé, esté bajo el presupuesto, por así decirlo, Ujú. fue mejor al del ejercicio anterior. Igual hubo un aumento, entonces quizás está en una crisis como empresa. Tenemos dos informaciones que son un poco contrapuestas, ¿cierto? Con respecto al ejercicio anterior, al parecer a la empresa le fue mejor, pero con respecto al presupuesto, le fue mal. Ahora, ¿qué hay que analizar ahí? Porque no podemos decir, pero es que, pero no fue mejor que antes, entonces no estamos tan mal, porque puede ser que el año anterior nos haya ido aún más mal, entonces no es un año con el cual nos podamos comparar. ¿Se acuerdan que conversamos eso? Compararnos con respecto al año anterior no siempre es fiable porque a lo mejor el año anterior no fue un año bueno, fue un año malo. Y a lo mejor ahora lo estamos haciendo mejor, pero no necesariamente lo estamos haciendo bien. Y por otro lado, cuando analizamos el presupuesto, también tenemos que analizar si es que a lo mejor lo que presupuestamos fue muy ambicioso. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Y eso no lo podemos concluir con este informe. Lo tenemos que concluir analizando específicamente qué ocurrió. ¿Por qué no logramos el 1.300.000 de ventas? ¿Porque hicimos una mala gestión interna, una mala publicidad? ¿Porque a lo mejor nuestro producto fue de mala calidad? ¿Porque a lo mejor surgió un producto en la competencia que es mucho más atractivo? Denme un segundo, chiquillos, justo están golpeando mi puerta. Vuelvo al tiro. Ya, disculpen. ¿Quedó claro lo que les comenté? El por qué hay que analizar y cómo hay que analizar. Sí, profe. Entonces, este es un informe muy general, que es el análisis global contable, pero por eso la acción es analizar, porque no podemos
a priori decir, ah, pero no fue mejor que el año pasado, entonces en realidad no estamos tan mal. Hay que analizar bien cómo fue el año anterior. O qué está ocurriendo ahora que a lo mejor no nos fue de acuerdo a lo presupuestado. Entonces, esas son las cosas que hay que ir viendo cuando se presenten los análisis de las desviaciones. Los informes, perdón. Vamos a ir viendo entonces algunos tipos de informes, como los informes de los ingresos por venta. Entonces, como les decía, dependiendo del tipo de organización, de la actividad que haga esta empresa, podemos tener diferentes tipos de informes y estos pueden destacar cierta información que para esa empresa, que para esa persona o que para esa área es mucho más relevante de mirar. Entonces, a partir de esta información, de este informe, podemos elaborar otro informe con otro detalle, donde, por ejemplo, lo que hacemos es entregar la información, pero por división de la empresa. Desglosamos la información de los ingresos por ventas y de los gastos, pero por división. El informe anterior dice que el importe por venta es 1.250.000. Entonces acá también es 1.250.000, pero lo que estamos haciendo es decir cuánto corresponde a cada una de las divisiones que conforman la empresa. Y lo mismo hacemos para los gastos directos y para los gastos de ingreso directo, y con eso obtenemos el resultado del ejercicio, que es 92.400, el mismo valor que tenemos acá en nuestra tabla original. Pero tenemos otra forma de mostrar la información. Podríamos también desglosar la información de importe por venta, pero por clientes. Y esto lo podemos ordenar de mayor a menor volumen, y también podríamos mostrar solamente a los clientes que son mucho más importantes, a los cuales le vendemos el mayor porcentaje de las ventas. También podríamos a lo mejor buscar esta información, ¿para qué? Para conocer cuáles son nuestros clientes más fuertes, los clientes que a lo mejor tenemos que atender de otra forma, a los cuales a lo mejor buscamos fidelizar. También podríamos ver, si por ejemplo esta lista fuera más corta, podríamos ver que a lo mejor vamos a depender solamente de uno o dos clientes, y si esos clientes se nos van, nuestra empresa está en peligro. Entonces esta información nos puede servir para hacer ese tipo de análisis también. ¿Qué otro desglose podríamos hacer acá? Podríamos decir cuáles son las divisiones que trabajan con estos clientes. O las personas, los representantes de ventas que a lo mejor tienen a estos clientes dentro de su cartera. También es una información que podría ser relevante de poder plasmar en un informe. Dentro de los informes de ingreso por ventas también podríamos tener otro informe, que es el volumen de facturación por producto. ¿Y qué hacemos en este informe? Lo que hacemos es agrupar los ingresos de acuerdo al producto al o los productos que estamos vendiendo. También lo podemos ordenar de mayor a menor, y así también podríamos saber cuál es nuestro producto estrella, digámoslo así, el cual nos está aportando el mayor volumen de ventas, la mayor cantidad de ingresos. En este caso, por ejemplo, los productos que son más fuertes son los productos XX y YY, con un 20 y un 17,84% con respecto al total de las ventas. También podríamos mostrar la información de forma gráfica. Y eso también va a depender de la información que estemos mostrando, de cómo le gusta a este jefe, a este responsable de departamento también recibir la información, cómo puede quedar más claro también de poder visualizar. Sobre todo cuando hay presentaciones, los gráficos se usan mucho para poder representar
y obtener la información inmediatamente a través de la visualización del gráfico. Todos los informes que estamos viendo tienen relación con los ingresos facturados. Y lo que buscan es comparar las ventas realizadas respecto a lo planificado, a lo presupuestado. Con esta información, entonces, lo que se busca es hacer el análisis. Y al hacer el análisis, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la causa. Buscamos conocer qué es lo que está ocurriendo que no logramos cumplir con lo presupuestado. Y al determinar o al establecer la causa, podemos determinar las acciones correctivas que van a corregir entonces esta disminución en los ingresos. En base a esto, entonces, el encargado, el responsable, puede valorar aspectos como, por ejemplo, que la concentración de la facturación está concentrada en pocos clientes, valga la redundancia, como les decía. Si a lo mejor solamente dependemos de 2 clientes, estamos en riesgo, tenemos que diversificar nuestra cartera de clientes. A lo mejor también estamos concentrados en algunos puntos de distribución y eso también no es beneficioso para la compañía. Podemos evaluar si es que el producto está penetrando dentro de un mercado sobre o bajo lo presupuestado y también con eso podríamos ver qué medidas correctoras podemos aplicar. ¿Cuáles son las ventas de nuestros responsables de ventas, nuestros ejecutivos de ventas en las zonas que se le están asignando? ¿Cómo se está comportando? Si el crecimiento en las ventas ha aumentado, ¿cómo es su desempeño? También cuáles son los costos comerciales respecto a las ventas que se obtienen, si corresponden o no. Todos esos análisis son importantes para los responsables comerciales, los responsables de ventas. Al obtener estos informes, entonces lo que se busca es visualizar esos aspectos para poder entonces modificar la estrategia, modificar las acciones a seguir. En cuanto a los informes de gastos de producción, también su estructura, su formato va a depender de lo que quiera ver cada organización y cada jefe responsable de departamento. Con la información que vimos en nuestro primer informe, la lámina 3, acá estábamos, sí. ¿Qué podemos obtener? Por ejemplo, podríamos obtener cuáles son nuestros principales proveedores. Y al obtener este informe podríamos analizar si es que estamos a lo mejor concentrando las compras en algún proveedor específico o en un número pequeño de proveedores. Por lo tanto, también ahí, al igual que con los clientes, estaríamos en un riesgo, porque si dependemos de pocos proveedores y estos proveedores nos fallan, también puede afectar a nuestra producción y a nuestro trabajo normal, a nuestro cumplimiento. Ahora, si por ejemplo estamos en una empresa que no tiene la posibilidad de tener más proveedores, ahí ya no hay mucho que podamos hacer. Es inevitable a lo mejor tener una negociación con 1 o 2 proveedores. Pero si tenemos la posibilidad de ampliar este rango, de ampliar la cantidad de proveedores con la que negociamos, es la idea y es mucho mejor en el caso, como les decía, de que alguno falle o que nos suban los precios. También podríamos hacer informes de gastos asociados a los productos. Y la idea de este desglose es que también puede incluir los abonos. Y cuando hablo de abonos, por ejemplo, hablo de los descuentos asociados a, por ejemplo, economías de escala.
Podemos ver entonces acá los productos que posee la empresa, donde en la fila 5 se agrupan aquellos que tienen un menor porcentaje con respecto al total de las ventas. Y para cada uno entonces de ellos vamos detallando cuál es el importe de las compras brutas, cuál fue el importe de compra al final, cuál es el porcentaje con respecto al total de las ventas y cuál es el valor del abono recibido para cada uno de ellos. Podemos ver, por ejemplo, que para el producto XX el valor de la compra se rebajó en 3.500. Nos costaba 86.000 y finalmente lo que pagamos fue 82.500. Puede ser, por ejemplo, que eso se haya debido a rebajas por volumen, por economías de escala. También puede ser a lo mejor que nos hicieron un descuento porque se demoraron la entrega o por la calidad de la materia prima que estamos recibiendo. También pueden ser causas de que a lo mejor hubo descuentos en el valor final. Profe, ¿Sí? eh, ¿podría volver un poco a la diapo anterior? ¿Ahí? Sí, el porcentaje respecto de total de ventas es el mismo que vimos en los ingresos por venta. Claro, es el mismo que vimos en los ingresos por venta. Y después el que sale respecto del total de ventas, el porcentaje que corresponde el importe que se recibió. Del abono. Ya, bro. ¿Sí? Sí, profe. Ya, yo te había escuchado. Podemos también presentar todos los abonos que se percibieron. Por ejemplo, acá el concepto ahora van a ser los distintos tipos de abonos. ¿Se acuerdan que vimos que, por ejemplo, para XX el total de los abonos era 3.500? Ahora podríamos desglosar a qué se debieron. Y podemos ver que por defecto de materia prima fueron 500, por descuento de un volumen 2.500, por recepción de materia prima errónea 500 más, y eso nos dio los 3.500. Entonces así también podemos para cada uno de los productos ir desglosando esto y obtener cuál es el porcentaje, por ejemplo, para todos los productos de materia prima con defectos, de abonos percibidos por esa causa, o cuánto es el porcentaje asociado a descuentos por volumen, que podemos ver que el 45% de los abonos para todos nuestros productos fue debido a esta causa, a que tenemos un descuento por volumen. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos evaluar si es que podríamos solicitar más materia prima para aprovechar estos descuentos por volumen. Pero ¿qué tenemos que evaluar ahí también? Nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de almacenaje y también si es que somos capaces de vender los productos que vamos a fabricar. Entonces hay que evaluar si queremos aprovechar estos descuentos por volumen, tenemos que evaluar todas esas variables. En los informes de costos comerciales relacionamos las ventas realizadas con todos los costos en los que incurrimos para efectuar esas ventas. Por eso son los costos comerciales. Y esto podríamos hacer un desglose por división, por eh, área de organización, también podríamos hacer un desglose por productos. Acá lo que estamos viendo es un informe desglosado por división, donde nos presentan cuál es el importe de ventas para cada una de las divisiones. Y para cada una de las divisiones entonces también detallamos cuáles son nuestros costos comerciales.
¿Cuánto gastó cada una de las divisiones en dietas y en kilometraje, en promociones, en congresos, en invitaciones? ¿Cuál es el total de estos costos reales? ¿Cuál es el porcentaje sobre las ventas de cada división? ¿Cuáles eran los costos según el presupuesto para cada división? ¿Y cuál es la desviación entonces entre el presupuesto y la realidad para cada una de las divisiones? ¿Qué podemos ver acá? Por ejemplo, vemos que el resultado final fue desfavorable. Gastamos más de lo presupuestado. Por lo tanto, ahí lo que hay que evaluar es si a lo mejor hicimos una previsión muy optimista en nuestro presupuesto en cuanto a los gastos, o tenemos que evaluar a lo mejor qué eventualidad se nos presentó y a lo mejor tuvimos que gastar mucho más en promociones o en la dieta y el kilometraje para los responsables de venta. Entonces ahí tenemos que analizar si, como les decía, fallamos en el presupuesto o hubo cosas que nos llevó a hacer gastos mayores de lo presupuestado. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Para poder evaluar si efectivamente los costos en los cuales estamos incurriendo están también aportando a las ventas de la empresa. Profe, ¿cuáles eran las posibles causas en promociones? Y ahí me quedé. Lo que les decía es que como vemos es una variación negativa. Y si es una variación negativa, podríamos decir a lo mejor nuestro presupuesto fue muy optimista. Pensamos que íbamos a gastar mucho menos en gastos comerciales en las divisiones de lo que efectivamente se realizó. Podríamos decir, a lo mejor fallamos en el presupuesto. Pero puede ser que la situación a la cual nos enfrentamos nos llevó a gastar más porque ocurrieron a lo mejor otras situaciones que, por ejemplo, nos llevaron a realizar mayores actos de promoción o a enfatizar en lo que es la fuerza de venta, a lo mejor contratar a más personas, llegar a otros mercados, gastar mucho más en dietas y en kilometraje por tratar de mejorar las ventas debido, por ejemplo, a actos de la competencia, a problemas en la economía del país. Claramente a lo mejor no estaban previstos en el presupuesto, que fueron eventos que surgieron y que no estaban presupuestados y que eso nos llevó a tener un gasto mayor en cuanto a los gastos comerciales. Pero eso tenemos que evaluar antes de decidir nuestro presupuesto no estuvo bien. Tenemos que evaluar qué situaciones nos llevaron a lo mejor a hacer esos gastos, porque puede ser que no haya habido ninguna situación anexa y que fue una mala gestión, también puede ser. Una gestión interna que no fue correcta. O sea, luego de analizar el entorno, luego de analizar a la empresa de forma interna, recién podríamos decir, nuestro presupuesto fue muy optimista a lo mejor. No vimos estas cosas que estaban ocurriendo y pensamos que podíamos hacer un gasto menor, pero efectivamente los gastos están justificados. ¿Me explico? Sí, profe. Profe, una consulta. Cuando nombra dieta y kilometraje, ¿a qué hace referencia dieta? Dietas son como los gastos de viático. Cuando a las personas se les da un monto para que gasten en comida, en alojamiento. Ah, ya, ya, profe, gracias. Tenemos también un informe de los gastos de estructura. ¿Qué se informa en los gastos de estructura? Se informa la relación que existe entre los costos indirectos y que son necesarios para desarrollar la actividad de la empresa y se comparan también con los presupuestados. Como estos costos no dependen de las unidades producidas y son fijos, deberían tener menos variaciones.
Estos costos son mucho más estables, estándar dentro del año, a no ser que haya algún hecho que nos lleve, por ejemplo, a cerrar una sucursal, a abrir otra oficina, que eso nos va a llevar a que estos gastos o estos costos cambien. Pero por eso son más estables, porque generalmente se consume más o menos el mismo precio, el mismo valor, tienen los mismos costos a lo largo de los años. También tenemos los informes de gasto de personal, donde con este informe podríamos analizar cuál es la ocupación de las personas dentro de la organización. Y así podemos ver qué tan productivas están siendo, si se han tomado o no los días de vacaciones, si es que han presentado licencias, cuántos días de permiso, si es que se han capacitado o no, porque también podríamos tener metas de capacitación, metas de formación. Entonces, este informe nos permite ir conociendo para cada una de las personas que son parte de la organización cómo están cumpliendo con cada uno de estos ítems. ¿Cuándo es más importante esto? Para las empresas, por ejemplo, que trabajan por horas de servicio, como las consultorías. También podríamos segmentar los costos de personal por división y desglosar entonces los gastos de personal para cada una de las divisiones, presentando lo real gastado, lo presupuestado y la desviación de lo real versus lo presupuestado, presentando entonces cuál es nuestro porcentaje de desviación con respecto al total. Acá podemos ver que la división A tiene un porcentaje de desviación sumamente alto, un 80%. ¿Por qué podrían pensar ustedes que la división A no gastó la cantidad que tenía que gastar en personal de acuerdo a lo presupuestado? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Por qué gastó menos? Quizás, profe, se tenía en cuenta que se tenían que capacitar al personal en alguna habilidad, pero ellos ya estaban con las competencias pertinentes. Sí, podría ser. Si es que la capacitación es un pago a un externo, porque puede ser que sean capacitaciones que se realicen sin costo, que las realicen los mismos miembros dentro de la organización. ¿Qué otra causa me puede llevar a tener costos de personal más bajos? ¿Pueden ser despidos o renuncias? Eh, Renuncia quizás sí, pero el despido no, porque les pagan el finiquito. Entonces quizás puede ser más caro. Claro, podría ser, ¿cierto? ¿Pueden ser horas extras? Puede ser, por ejemplo, que a lo mejor dentro del presupuesto estuviese planificado contratar a cierta persona y que no se encuentre el perfil también, que todavía no se logre esa contratación. A lo mejor una persona con un perfil muy específico. Profe, en cuanto a lo que mencionó mi compañero, en cuanto a los despidos, como por trimestre y los finiquitos generalmente no se dan inmediatamente, según lo que tengo entendido yo. ¿Puede afectar igual o no? Sí, los finiquitos en general tienen un pago al mes siguiente, incluso semanas. No es tanto el tiempo de pago del finiquito. Bueno, estos son algunos tipos de informes de análisis de desviaciones.
Con esta lámina entonces terminamos lo que es todos los informes y análisis de lo que es la medición del desempeño. Y con respecto a esto y a lo que vimos en la clase anterior, es el caso que está ya en el LMS, el que les voy a dejar después que terminemos la clase. ¿Con qué continuamos ahora? Continuamos entonces con otro concepto de la unidad que tiene que ver con los centros de responsabilidad. Y los centros de responsabilidad lo hemos hablado durante todo el semestre, pero no hemos detallado exactamente a qué se refieren y los tipos que hay. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es un centro de responsabilidad y cuáles son las características con respecto al control de gestión, que es lo importante. ¿Qué es un centro de responsabilidad entonces? Es una unidad dentro de una organización que tiene una persona que es responsable de las actividades que ésta realiza. Entonces, una compañía se podría decir que es un conjunto de centros de responsabilidad. Por lo tanto, si cada centro de responsabilidad cumple con los objetivos, también va a lograr que la compañía en su conjunto cumpla con su objetivo y con su estrategia. El objetivo entonces de los centros de responsabilidad es emprender las estrategias de la organización. Y sus metas están definidas por la dirección de la empresa, por la compañía, por la alta gerencia, la cual entonces les establece estas metas y las acciones que los centros de responsabilidad tienen que seguir para que las cumplan. ¿Qué vemos acá en la figura? La figura nos está mostrando la operación básica de lo que realiza un centro de responsabilidad, donde vemos que los centros de responsabilidad, que sería la caja, reciben insumos. Y estos insumos pueden ser, por ejemplo, materiales, mano de obra, pueden ser servicios también. Y estos son trabajados por el centro de responsabilidad a través de maquinaria, a través de capital de trabajo, de activos, y transforma entonces estos insumos en productos. Y estos productos pueden ser tangibles o intangibles, es decir, bienes o servicios. Si estamos hablando, por ejemplo, de una planta de producción, tendríamos bienes, ¿cierto? Esos serían nuestros productos. Y si estamos hablando del departamento de contabilidad, los productos serían servicios. Los productos que se obtienen de un centro de responsabilidad, ya sea bienes o servicios, se vuelven insumos de otro centro de responsabilidad. O, en el caso de que no sea así, se envían al mercado como un producto de la organización completa, donde los ingresos entonces que se obtienen es la suma ganada para proporcionar estos productos al mercado. Perdón, por proporcionar estos productos al mercado. La relación que hay entre insumos y productos en algunos centros es directa, como por ejemplo en el departamento de producción, porque sabemos que en el departamento de producción tenemos insumos que serían nuestra materia prima, que van a formar parte del producto terminado, una parte, un elemento físico dentro del producto terminado. Entonces ahí sabemos que hay una relación directa. Por lo tanto, ahí el control, por ejemplo, sería enfocarnos en usar la menos cantidad posible de insumos para elaborar el producto que debemos fabricar. Y de acuerdo con las especificaciones que nos señalan y con la calidad y el tiempo que debemos producir y además la cantidad que está definida de acuerdo a lo presupuestado. Pero tenemos casos donde los insumos no son relacionados directamente con el producto. Y por ejemplo, este caso lo tenemos, si estamos viendo, por ejemplo, temas de publicidad, todos los gastos de publicidad serían un insumo.
¿Y el insumo para qué? ¿Qué buscamos con los gastos de publicidad? ¿Qué creen ustedes? Cuando invertimos en publicidad, hacemos gastos en publicidad, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que buscamos? Impulsar la venta del producto o Mejorar la servicio. venta, ¿cierto? Aumentar los ingresos por venta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es directa la relación entre los gastos de publicidad y los ingresos o las ventas? Porque el gasto no es algo que genera, o sea, es algo intangible. Más que intangible es indirecto, porque las ventas además pueden ser afectadas por otras variables. No necesariamente porque invertamos más en publicidad vamos a tener mejores ventas. Uno, porque no sabemos si la publicidad va a ser tan exitosa que las personas la van a ver o la van a escuchar y van a ir corriendo a comprar el producto. Eso no sabemos, no es directo. Algunas personas pueden que sí, otras que no. Y por otro lado, el que las ventas aumenten o disminuyan no está directamente relacionado con cuánto invirtamos en publicidad. Pueden estar asociadas, por ejemplo, a los competidores, a los ingresos económicos, a la economía general de un país, a regulaciones políticas. Si lo vemos de forma interna, puede ser que a lo mejor nuestros productos estén defectuosos, no tengan buena calidad, los precios estén muy altos. Todo eso afecta a lo que son los ingresos por venta. Por lo tanto, ahí tenemos un caso donde el insumo, que es el gasto de publicidad, no tiene una relación directa con el producto que buscamos conseguir, que sería el aumento de los ingresos por venta. ¿Queda claro? Sí, profe. Otro ejemplo de esto puede ser lo que pasa también con los proyectos de investigación y desarrollo, donde también tenemos una inversión alta, pero no sabemos si esa inversión en ese proyecto va a tener un buen resultado o si el resultado que tuvo después de varios años fue efectivamente por la inversión que realizamos al momento de desarrollar el producto o el servicio. ¿Cómo medimos los insumos y los productos? Muchos de ellos tienen unidades de medida, como por ejemplo las horas de trabajo, el combustible o el aceite en litros, las remas de papel, la electricidad se mide en kilowatts, pero necesitamos un punto de comparación común. ¿Y cómo comparamos estos insumos si tienen diferentes unidades de medida? Lo comparamos a través de su transformación a unidades monetarias. Entonces el resultado sería la suma monetaria o el costo. Y así expresamos entonces los insumos dentro de un centro de responsabilidad. Por lo tanto, entonces los insumos son recursos que se usan por un centro de responsabilidad. Si hablamos, por ejemplo, de un hospital y de una escuela, los insumos no son las personas, no son los estudiantes, no son los enfermos. Los insumos serían todos los recursos que utilizan estas entidades para poder atender a estas personas, ya sea atenderlos para mejorar una enfermedad o para darles educación. Otros aspectos importantes que vamos a mencionar y con estos dos conceptos vamos a terminar la clase de hoy, que es eficiencia y eficacia, son importantes porque nos sirven para valorar el desempeño dentro de un centro de responsabilidad. Ambos términos se usan más en un sentido comparativo que en un sentido absoluto. ¿Qué entendemos por eficiencia? La eficiencia sería el cociente de insumos sobre productos o el monto de un producto por una unidad del insumo. Cuando decimos que una división o un centro de responsabilidad es más eficiente que otro? Cuando, por ejemplo, consume menos. Cuando un centro de responsabilidad consume menos que otro, pero tiene la misma producción, decimos que este es más eficiente.
o consume los mismos recursos, pero también la producción es mayor, también decimos que entonces ese centro de responsabilidad es más eficiente. Eso nos sirve como medidas comparativas. ¿Cómo medimos la eficiencia? Comparando los costos reales con algún criterio sobre cuál deberían ser estos costos en el producto que estamos midiendo. Este método tiene dos fallas. Uno, que puede ser que los costos registrados no sean en realidad exactamente los costos asociados a los recursos que se consumieron. Por lo tanto, en el punto 2 vemos que tenemos una aproximación nada más. Y como tenemos una aproximación, este criterio no es tan válido, que tenemos una idea de lo que debería ocurrir, pero no es lo que en realidad eh, va a pasar y va a ocurrir dentro de las tareas y del trabajo que realiza el centro de responsabilidad. ¿Y qué es la eficacia? Es la relación entre los productos de un centro de responsabilidad y sus objetivos. Cuanto más contribuye a la producción del centro de responsabilidad a los objetivos, vamos a decir que es más eficaz. La eficacia se expresa generalmente en términos subjetivos. Por ejemplo, al decir términos subjetivos, si comparamos una universidad con otra, decimos que, por ejemplo, es de primera clase. Eso es subjetivo. Es una opinión que tengo yo y que otra persona puede opinar distinto. No tengo medidas objetivas y cuantitativas que respalden mi argumento. La eficiencia y la eficacia no son excluyentes entre sí. Los centros de responsabilidad pueden ser tanto eficientes como eficaces. Y al ser ambos, hace que el centro de responsabilidad cumpla de mejor forma sus metas. Por lo tanto, podríamos decir que un centro de responsabilidad es eficiente si hace las cosas bien y es eficaz si hace las cosas correctas. Una medida de la eficacia son las utilidades. Pero como sabemos que las utilidades son la diferencia entre los ingresos y los gastos, también hay una medida de la eficiencia, de qué tan eficiente estamos siendo para realizar la producción. Por lo tanto, entonces, las utilidades son tanto una medida de la eficacia como una medida de la eficiencia. Con eso terminamos la clase de hoy. La clase del lunes vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de centro de responsabilidad. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, con respecto a lo que acabamos de ver? Yo al menos ninguna, profe. Ya, entonces, este es el caso que está en el LMS. Es bien extenso. Entonces, la idea es que ustedes respondan estas 4 preguntas donde pueden hacer, por ejemplo, comentarios sobre las desviaciones. Entonces, aquí lo que se les pide es el análisis de los resultados que se obtuvieron versus lo presupuestado versus lo que está establecido por la empresa. ¿Por qué creen ustedes que no se cumplió? Y además, las desviaciones asociadas al ingreso, desviaciones asociadas a los gastos y por último, proponer medidas correctoras a las desviaciones de los puntos anteriores. Este es el caso entonces que yo les voy a dejar para que lo trabajen ahora y que, como les decía, mi idea es que el lunes
ustedes me digan si es que quedaron con alguna duda, si es que quieren que veamos algún punto en particular. Y también podemos ver el caso anterior, que al parecer no todos lo vieron, también revísenlo o termínenlo los que no lo habían terminado, para que también podamos ver si es que tienen alguna duda o quieren revisar algún tema en particular. Eso sería por mi parte, chiquillos. No sé si tienen algún comentario, duda, observación. No, profe, ¿todo bien? Ya. Les encargo los ejercicios, porfa, porque la idea es que los revisemos y los vayamos comentando. Bueno, profe. Bueno, ¿Ya? profe, chao, cuídese. Chao, igual tú, Gabriel, que estás bien. Chao, profe. Chao, Francisco. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Enzo. Profe,